Vamos a comenzar el tercer tema de esta serie que se ha titulado Gente Rota. Y hay una pregunta que ha estado merodeando, o mejor dicho, ha estado en mi mente todos estos días. Y es la siguiente, y tiene que ver con la gracia de Dios. Y vaya que he sido probado en algunas circunstancias en esta semana y la otra. Esto que tiene que ver con: estás dando a otros lo que yo, dice el Señor, es decir, lo que yo te he dado a ti. Y tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con nuevas oportunidades, tiene que ver con lo que Dios te ha otorgado a ti por gracia, por pura gracia. Son obsequios que tú no te mereces. Son cosas, regalos, oportunidades que Dios te ha dado. Y cuando yo pienso en mi vida, yo he sido por así decirlo, un instrumento donde Dios me ha dado su gracia, cosas que yo no merezco. Eso que cuando miras, por ejemplo, en tu familia, el estado de salud de tus hijos, o miras un regalo que te han dado, o miras esto que Dios está haciendo, tú piensas: yo no merezco tal cosa. Y justo de eso se trata la gracia de Dios. Ahora, si a mí me encanta recibir la gracia de Dios, eso que tiene que ver con un regalo que no merezco pero disfruto, yo mismo estoy otorgando eso a los demás. Yo estoy obsequiando el perdón, la gracia, el favor. Estoy viendo a otros como Dios me ve a mí. Eso es muy importante preguntárnoslos, porque algunas veces solemos ver a otros no de la misma forma como queremos que Dios nos mire. Queremos que Dios nos perdone. Queremos tener el favor de Dios. Queremos ser tratados con misericordia. Queremos que si fallamos alguien nos levante. Pero cuando otros caen, ¿qué estoy queriendo yo lograr? ¿O qué estoy pensando sobre ellos? ¿Quiero que Dios los levante o quiero que se hundan? ¿O quiero que les vaya mal por lo que me hicieron, porque ellos merecen eso? Y así pensamos algunas veces. Y he estado meditando una y otra vez. Estás dando a otros lo que yo, el Señor, te estoy dando a ti. Por eso Jesús una y otra vez dijo: perdona a otros como yo. Perdona a otros como yo te he perdonado. Una y otra vez. Él nos pedía: vayan por más. Den a otros. Si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Y nosotros decimos: es una tontería. Si te invitan a ir a una milla, anda dos. Si te piden la capa, ¿qué dice? Dale también la túnica. Algunos pensamos: eso me parece una bobería eso. Pero justo el regalo de la gracia se trata de eso, de otorgar cosas ilógicas a gente imperfecta que no se merece lo que está recibiendo. Y si Dios lo hace contigo, ¿quién eres tú para negárselo a los demás? Si Dios hace llover, dice la palabra de Dios, sobre justos. ¿Y sobre quiénes? Sobre injustos. Yo nunca he mirado que cuando llueve sobre unos y sobre otros no. ¿O quién ha visto eso? Nadie, ninguno de nosotros. Mira, está cayendo ahí y sobre esta persona que está al lado está cayendo lluvia y sobre esta no. Dios hace llover a todos por igual. Es decir, que Dios le otorga gracia, favor, misericordia a todos por igual. Dios otorga gracia, misericordia, favor. Por eso Él dice: si alguien falló, perdónalo porque yo también te he perdonado. Y hoy quiero hablar de un tema, por estos breves minutos, que tiene que ver con esto: la oveja negra. ¿Quién se identifica con? Nadie quiere ser la oveja negra, ¿no? Uno quiere ser la oveja, y ojo, no tengo nada en contra de los negros, valga la cuña, yo lo soy, yo soy uno de ellos.
Pero muchos decimos la oveja negra de la familia y todo esto, pero algunos no conocemos el término, el por qué se habla de la oveja negra. ¿Y quién es la oveja negra? Yo estuve investigando un poco acerca de su origen y, y recuerden que estamos hablando esto que tiene que ver con gracia, favor, y estuve investigando lo siguiente, que la oveja negra tiene su origen en el mundo rural, donde las ovejas negras eran consideradas menos valiosas que las blancas y por lo tanto eran excluidas del rebaño. Esto se debe a que el criador, al tener una oveja negra, representaba una pérdida económica. ¿Están escuchando eso? Es decir, que quien tenía una oveja negra en su rebaño consideraba que era una pérdida económica, ya que la lana de las ovejas negras no podía teñirse. Es decir, no había Vicky que agarrara esa oveja. Sí, eso lo conocemos, somos los pobres, el Vicky. Por cierto, en diciembre un pantalón que tenía como 5 años le eché Vicky, parecía como que estaba nuevo, hermano. Pero ahora lo estoy cuidando más, no lo dejo que lo laven con otros, estoy ahí. Lo que callamos los pobres. Y por lo tanto estaba menos cotizado en el mercado. ¿Ok? Es decir, la lana no era comercial y no podía colocarse blanca y entonces no era comercialmente, se podía vender y entonces complicaba el rebaño. Por lo que en el mundo rural la oveja negra era despreciada por su pastor. Ahora, en la actualidad, la oveja negra se le atribuye a una persona que no cumple con las obligaciones del clan. Es una persona que cuestiona las creencias y él se rebela contra todo. ¿Ok? Es una persona que dice, mira, yo me considero la persona menos importante de mi familia. Y algunos de nosotros podemos estar aquí en esta posición, donde miramos que otros tienen lo que nosotros quisiéramos tener, pero que no entendemos por qué no lo tenemos. Donde miramos que otros tienen algunos privilegios y entonces pensamos y decimos, yo no comprendo por qué a esta persona le va mejor que a mí. Es una persona que miramos y decimos, pareciera que este es el hijo preferido de Dios. Creemos, por ejemplo, cosas como que Dios tiene nietos, entonces, porque Dios privilegia a uno y perjudica a otros. ¿Cómo aquel tiene ese tremendo carro y yo que soy tan fiel a Dios, yo no tengo esas posiciones? ¿Cómo aquel tiene esto y tiene lo otro? Y que mire cómo esta persona tiene esos dones, esos talentos, y vemos el desmérito para nosotros. Todos hemos, en alguna oportunidad quizás, hemos dejado por sentado en nuestras mentes que pareciera que fuésemos la oveja negra. Quizás no de la familia, pero sí de Dios. Porque otros tienen privilegios y nosotros tal vez no los tengamos. Y si en el origen, o mejor dicho en la actualidad, es una persona que se rebela, es una persona que no cumple con las obligaciones del clan, es una persona que se rebela contra el status quo de la familia, en mejores términos, en la traducción lenguaje actual, podemos decir que es el echadito a perder de la familia. Me llama la atención que hay personas que se acercan a mí que se sienten de esta forma, que dicen, mira, yo me siento que soy el menos privilegiado de la familia. Y si pasa en la actualidad, también pasó en las Escrituras. Hay una parábola que siempre cuando la enseñamos nos enfocamos en la actitud del hijo pródigo. Y vemos que el hijo pródigo, al parecer, a nuestro parecer, estaba perdido. Y el título, por así decirlo, de lo que expresa Lucas capítulo 15, versículo 11, nos habla de un hijo que estaba perdido.
Pero cuando yo leo la historia completa, y usted la puede leer ahí en Lucas capítulo 15, se va a dar cuenta que no era que había un hijo perdido, es que los dos estaban perdidos, solo que uno había entrado en razón y se había dado cuenta, pero el otro estaba perdido y no se había dado cuenta. Y ya lo vamos a mirar un poco más de cerca. Dice que un hombre tenía ¿cuántos hijos? Tenía 2. Y el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia. ¿Cuándo la quería? Ahora, antes de que tú mueras. Ahora, uno lee esto subjetivamente, pero aquí hay una realidad tradicional y también espiritual. La realidad tradicional rezaba de esta forma: que el padre podía, o estaba en sus circunstancias, podía dar la herencia cuando él muriera. Era imposible, tanto para esa cultura como para la nuestra también, que alguien cobre una herencia antes que muera. ¿Sí o no? Es un requisito sine qua non. Es un requisito indispensable que cuando alguien muere se le otorga la herencia. Ahora, hay padres que dejan herencia y otros que dejan de existir. Pero este padre era un padre rico. Este padre tenía dinero, tenía cosas por repartir, tenía regalos para sus hijos. Y yo miro a este padre que tipifica nada más y nada menos que al Señor, porque Dios tiene regalo para sus hijos. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Sí? Y Él tiene una herencia para cada uno de nosotros. Él tiene regalos para darte. Regalos, por ejemplo, Él te hace merecedor de una vida eterna. Él te hace merecedor, por ejemplo, de una vida que es abundante. Él te hace merecedor, por ejemplo, eres real sacerdocio, nación santa, eres un pueblo que yo adquiero, dice el Señor, para que muestres las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú estás en una posición privilegiada, aunque quizás no te has dado cuenta. Dice la palabra de Dios que tú estás sentado en lugares celestiales. En lugares celestiales. Dice la palabra de Dios que tú puedes entrar al trono de la gracia de Dios cuando tú necesites socorro, y Él te dará socorro cuando tú lo necesites. Quiere decir que usted y yo tenemos un montón de regalos. No podemos tener dinero en el bolsillo tal vez, pero tenemos un montón de regalos espirituales. Sí, como aquel hombre, aquel meme que dice: Señor, dame dinero, móntame en una camioneta para probarte que yo soy un hijo fiel tuyo. Pues quizás no podemos tener muchas cosas, pero espiritualmente tenemos regalos que el Señor nos da. Ahora, el padre tiene todas esas cosas, pero hubo un día que el hijo dijo: entrégame la herencia porque yo quiero vivir la vida. Yo quiero disfrutar. No importa tiempo, afuera de tiempo, no importa que me cuestionen, pero yo quiero disfrutar la vida porque resulta que aquí me han prohibido un montón de cosas en esta casa. Ya está bueno, normas tras normas, hacerle caso al papá. Y yo entiendo, hay hijos que, por ejemplo, yo cuando vivía en la casa de mi mamá, todo era una norma. ¿Ok? De aquí no llegas sino a las 9 de la noche. Y si tú llegas después de las 9, te vamos a cerrar la puerta y vas a dormir afuera. ¿Sí? Y los hijos dicen amén. Y uno tiene normas y amenaza y entonces, y si haces tal cosa te quito el teléfono. Y un hijo que vive constantemente en esa situación siente que en algún momento eso tiene que acabarse. Yo recuerdo que yo dije una vez: deja quieto que me case. Después que me case, yo voy a hacer lo que quiera con mi vida. Ahora Alexandra me gobierna. Como dice una canción por ahí: mi mujer me gobierna y esa broma me gusta. Ah, usted creyó que iba a decir el palabrón, ¿verdad? No, señor. No, mentira, no pasa en la casa. A veces sí. Pero entonces uno dice: nada, yo
yo quiero hacer lo que sea con mi vida. O sea, ya estoy bueno de las normas. Y llega un momento que uno se revela. ¿Ok? Es más, en la misma iglesia nos pasa que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y entonces gente dice, ya estoy cansado de tantas normas. Porque la religión trae eso. La religión hace esto. Mira, hay gente que viene con cargas a la iglesia porque está agotado de un mundo que es agobiante y llega a una iglesia tergiversando la religión y pone más cargas sobre los lomos de la gente. ¿Ha escuchado cosas como que tienes que ponerte, la mujer tiene la falda, tiene que ser larga? Ya eso es una norma. Entonces, la mujer no puede maquillarse, otra norma más. No puede depilarse, otra norma más. No se puede pintar el cabello, otra norma más. ¿Sí? Y tiene, y debe, y esto, y lo otro. Cuando te vienes a dar cuenta, alguien que venía cargado, le pusiste más cargas de las que... Entonces tienes que venir a tal cosa y tienes, y tienes, y tienes. Y yo no estoy haciendo apología del que quizás el evangelio no proporcione ningún cambio sobre ti. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que debemos dejar que Cristo sea Cristo en la vida de la gente. Que el Espíritu Santo obre en la vida de la gente. A mí me encanta cuando lo hace Dios, porque cuando lo hago yo, los cambios tienen un límite. Pero cuando lo hace Dios, los cambios son eternos. Amén. Entonces el hijo se revela y se cansa y dice, ya está bueno, yo me voy de la casa de mi padre. Y el padre, mira lo que dice. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. El padre dijo, bueno, vamos a darle lo que él quiere, que viva su vida. ¿Y por qué digo que el padre, o mejor dicho, el hijo quería vivir su vida? Porque versículos, yo les voy a resumir la historia. Dice que el hijo se fue de casa y derrochó todo el dinero que su padre le entregó. Derrochó todo, en mujeres, en vicios, en todo lo que él quiso hacer. Ahora, en la historia vamos a notar que este hijo, como derrochó todo el dinero, así mismo como disfrutó de la herencia, así mismo de un momento a otro perdió la herencia. Y a mí me parece interesante que un hombre que lo tenía todo en casa, ahora que está sin dinero, dice que en el país donde él estaba hubo una hambruna terrible, peor que la que tuvimos en Venezuela aquí en el 2016. ¿Se recuerda? Sí, que ahí salieron la gente aprendiendo a hacer salsa de tomate, harina pan. ¿Sí? ¿Se recuerda? Que decíamos que la harina esa con maíz pilado, decíamos buenísima, pero mentira, eso era malo. Pero ¿qué íbamos a hacer? Era lo que había. Las lentejas, ¿te acuerdas? Esas que venían, muchachos, comíamos lentejas hasta... ¿Sí? Uno no sabía ya cómo hacerla. Hasta carne de hamburguesa hacíamos con esas lentejas. Y uno decía, son buenísimas. Uno se convencía, uno se veía con el amigo, las probaste así, naguará, espectaculares. Guisada. Nosotros contratamos una vez una empleada que hacía eso como carne molida, se asomaba carne guisada. Mire, eso era espectacular. Alex, la tuvimos que despedir por algo que sucedió y yo lo único que extraño, hasta el día de hoy extraño, es esa. Y hubo una hambruna en ese momento, en ese país donde estaba ese hijo.
Ahora imagínate tú, teniendo todo en la casa de su padre, él dice estas palabras: yo quiero que me contraten como jornalero, porque tampoco es que me voy a morir de hambre. Me gustaría hacer algo con mi vida, me gustaría producir dinero, me gustaría producir plata, y lo contratan como jornalero. Resulta que al contratarlo como jornalero, había tanta hambre de igual manera que él era quien alimentaba a los cerdos y les daba algarroba a los cerdos para que comieran. Y tenía tanta hambre que él deseaba comerse las algarrobas que se comían los cerdos. Ahora quiero que pienses en lo siguiente: este es un hijo que lo tiene todo en la casa del padre, pero que por su mala decisión ahora estaba en medio de los cerdos, queriendo comer la comida que comían los cerdos. Entonces dice la palabra que de un momento a otro, cuando él estuvo a punto de hacer eso, entró en razón. Porque llega el momento que uno cree que porque uno quiere hacer con su vida lo que le da la gana, ok, uno piensa que ese es el top de la vida, derrochar dinero, tenerlo todo. Y yo recuerdo que una vez me senté con un hombre que tiene mucho dinero, me senté en un restaurante con él, y él me dijo estas palabras, me dijo: mira, la gente piensa que tener mucho dinero o tener todas estas cosas, la gente cree que yo soy feliz. Y me dijo estas palabras, me dijo: si supieran lo infeliz que soy. Porque uno cree que la vida consiste en tener bienes materiales. Uno cree que la vida consiste en ese tipo de cosas. Y el hijo pródigo se había dado cuenta que la vida no consistía en nada de eso. Porque habiéndolo tenido todo, así mismo como llegó, lo había perdido todo. Pero qué maravilloso que un día entró en razón. Como dijo Jim Carrey en una oportunidad: yo quisiera que en la escalera del éxito todos se dieran cuenta que cuando llego aquí al final y miro hacia abajo, yo quisiera que todos subieran hasta donde yo estoy, para que se den cuenta que la vida no es nada de esto. Entonces, ¿qué es la vida?, se pregunta uno. La vida es que Jesús te creó un hueco tan profundo en tu alma que puedes tener lo que quieras y puedes experimentar lo que sea, pero siempre vas a tener necesidad, hambre, sed, porque Él nos creó un hueco, como dice Rick Warren, en el alma que solamente puede llenar Él. Por eso he conocido gente que dice: lo tengo todo, pero me falta algo. ¿Sí? No sé qué me falta. Y cuando vienen a Jesús se dan cuenta que solamente había un hueco que solo Él nos creó en el alma, que solamente Él puede llenar. Jesús se llama ese espacio en tu alma, en tu corazón, que solo Él puede darte plenitud. Ahora, este hijo se había dado cuenta de esto y entró en razón. Y él dijo estas palabras: volveré a la casa de mi padre. Volveré, porque estoy viviendo como un bastardo, cuando en la casa de mi padre lo tengo todo. Ahora, para resumir en la historia, dice que él se fue a la casa de su padre. Cuando su padre lo vio de lejos, lo recibió, lo abrazó, le puso un anillo, le puso nuevas sandalias, le cambió el vestido. El hijo empezó a excusarse y a decirle: padre, yo merezco justicia, yo no merezco gracia, yo merezco ley, yo merezco que tú me trates como uno de tus jornaleros, yo no merezco privilegios. Y el padre, callándole la boca, poniéndole la mano en su boca, le dice: cállate, literalmente, porque tú no vas a ser tratado como ninguno de mis jornaleros. Tú eres mi hijo, tú no eres un empleado. Qué maravillosa gracia. Y entonces dice la palabra de Dios que a partir de ese momento, cuando el hijo regresa a casa y a los brazos del padre,
Hubo literalmente, él dijo, y entonces comenzó una fiesta. ¿Por qué comenzó una fiesta? Porque el hijo que estaba perdido ahora había regresado a casa. Ahora había otro problema. Y de este hijo quiero hablarte. Y es el hijo mayor. Mira lo que sucede. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música. ¿Oyó el sonido de qué? Sí, había música, ¿verdad? Fiesta. Y baile en la casa. Se da cuenta que bailar no está mal. Con su esposa, por supuesto. ¿Ah? Habríamos que averiguar qué tipo de música era. Si era de Ricardo Montaner o era de José Luis Perales. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vean, recuerden que le hablé de dos hijos que habían en la casa, ¿verdad? Uno de ellos fue el hijo menor que se fue, pero regresa. Y el padre lo recibió con brazos abiertos y armó una fiesta, y eso fue un despelote, por así decirlo, porque mandaron a buscar el ternero que estaba más gordo. Hicieron una fiesta. Ahora, cuando el hijo mayor se entera, él escucha, mira, hay baile, hay sonido de música, hay comida. Y él dice, ¿qué es lo que pasa? Y entonces uno de los sirvientes le responde: mira, lo que pasa es lo siguiente, es que tu hermano menor ha vuelto. Ahora, el sentido de familia siempre nos dice que la sangre llama, ¿sí? Uno puede tener mucha riña con su hermano, pero cuando uno ve que se meten con uno de sus hermanos, ¿sí?, uno se molesta. ¿Te pasa? Mira, Alexandra, por ejemplo, cuando me va a contar cosas de la mamá, me dice: concha, Luis, que mi mamá, que tal, que no sé, porque uno se cae de los padres, ¿no? Entonces yo aprovecho, digo, este es mi momento, digo yo, para hundirla. Y entonces le digo: si es verdad, porque tu mamá, ¿qué tal? ¡Ey! Me dice: yo soy el que puede hacerlo, tú no. No, entonces ¿para qué me cuenta? La sangre llama, ¿sí o no? Mira, yo me la pasaba peleando con mi hermano mayor. Nosotros, el único que tengo, ¿no? Pero era una locura, nosotros peleábamos demasiado. Pero basta que se metieran con él. Salía yo con un palo de cepillo a defenderlo de quien sea. Ahora, este hermano mayor no estaba con esta actitud. Porque mire lo que pasa, él se molesta y porque escucha, ¿ves? Tu hermano mayor ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. O sea, un ternero que habían engordado, ese ternero, el mejor de todos, lo mataron para recibir a tu hermano. Y entonces dice: celebremos porque llegó a ¿qué? Se enojó, se puso, vean, se puso bravo, se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió. Es decir, el padre le dijo: vamos, entra tú también, gózate, esta fiesta también es para ti, disfrútala. Disfruta la fiesta de la gracia. Disfruta el escándalo de la gracia. Le voy a decir una cosa: la gracia no es para unos sí y otros no. La gracia es para todos. No permitas quedarte lejos por tu condición, porque cuando ves tu corazón tú dices: yo no lo merezco. Justamente la gracia se trata sobre eso. Ella vendrá a ti justo cuando tú digas: no soy digno. Yo he probado una y otra vez
los deleites de la gracia. Yo no estoy haciendo apología del pecado, diciendo que voy a pecar para recibir gracia, pero sí diciendo que hay aguijones que tengo en mi vida que me recuerdan que necesito la gracia de Dios. Y así como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y que hay circunstancias de mi vida que yo le digo a Dios: Señor, ayúdame en esto. Pero que me recuerdan: esto va a estar en tu vida porque esto te recordará que tú necesitas mi gracia. Así como Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mí, en tu debilidad. Pero eso no viene a tu vida para alejarte, al contrario, viene a tu vida para acercarte a Él. Escúchame, tus debilidades, tus heridas, tus cicatrices, lo que tú consideras que está roto dentro de ti, no puede alejarte de la gracia de Dios. Si alguien te aleja de la gracia de Dios, es un acusador y está haciendo el plan de Satanás. Son esos que dicen: tú no puedes ir a la iglesia porque se cae el Cristo de la cruz cuando tú entres. Y yo le digo: gracias a Dios que aquí ni tenemos a Cristo en la cruz ni nada de eso. Ya se bajó hace más de 2000 años. Pero no hay tal cosa como que se necesita ser perfecto para entrar aquí. No, aquí lo que se necesita es reconocer que tú eres un vil pecador igual que yo. Y entramos al lugar correcto, el lugar donde podemos entrar gracia. Por eso es que aquí puede entrar la gente. Este es un espacio para todos. Para el que reconoce: Señor, necesito tu gracia. Pero entonces este hombre se molesta y le dice: todos estos años, papá, papito, he trabajado para ti. ¿Cómo qué? Bien que este chamo ni se sentía un hijo. ¿Cómo se sentía? Como un burro. Vean que nunca tuvo mentalidad de hijo. Su mentalidad era de ley todo el tiempo. Y cuando uno tiene mentalidad de ley, uno siente que está cargando, que uno está, que uno, esa mentalidad de acusación, que uno siente que tiene un peso muy grande, que uno siempre le debe algo a Dios. Usted no le debe nada, ya Jesús pagó el precio en una cruz. Que uno siente: necesito hacer esto para que el Padre me ame más. Tengo que hacer aquello para que... Mis hermanos, sáquese eso de la mente. Usted no necesita hacer nada para que el Padre le ame más o le ame menos. Dios te ama y punto. No estoy diciendo: si yo peco voluntariamente, Dios me ama más. No, no estoy diciendo eso. Porque uno vive las consecuencias de sus propios pecados. Y esa es la paga, las consecuencias. Pero tampoco estoy diciendo, tampoco quiero decirte que tú necesitas hacer más para que Dios te ame más. Porque Dios nos ama independientemente de lo que seamos o somos. Y que hay un espacio de gracia que tú vas a necesitar, hagas o no hagas, vengas o no vengas. Siempre vas a necesitar esa gracia. Entonces dice: he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, mira el hijo. Tenía una yuca. Y por eso digo, yo me pregunto: ¿quién es entonces la oveja negra de esta historia? Porque usted vio que el hijo pródigo regresó sin meterse con nadie. Él regresó humillado, enfocado en él. Por allá nombró: merezco ser tratado como uno de tus jornaleros, arrepentido completamente. Pero él nunca llegó exigiendo: dame los mismos privilegios porque mi hermano mayor tiene. No. Él no vio a nadie. Él no se comparó con nadie.
Pero mira el hijo mayor, sí se compara, porque dice, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero en prostitutas, eso es un escándalo, papá. Pastor, es un escándalo. ¿Cómo usted va a recibir a esa persona? Es un escándalo. Usted no sabe lo que es esa persona. Es un escándalo para ti, pero para Dios es una oportunidad para dar un amor que es inexplicable, que solamente lo entiende. Porque ¿cómo te explicas tú un tipo? Yo no entiendo esas cosas. Tipo que pecó toda su vida y al lado de una cruz, después de haber hecho con su vida lo que quiso, reconoce y le dice: Señor, tú eres Jesús, yo quiero estar contigo en el paraíso. Tipo acabó con toda la vida acabó con él. Le dijo: hey, te digo, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Señores, si eso no es gracia, entonces ¿qué más es? ¿Se dan cuenta que el reino de Dios es al revés? ¿Cómo te explicas tú un Moisés que mató a un egipcio? Un Sansón que se le dio un superpoder y terminó en las piernas de una prostituta. Obtuvo la gracia de Dios. Eso no lo entiende mi mente. Es que de eso se trata. Eso se llama gracia de Dios. Y el hijo mayor no entendía eso. Decía, después de haber derrochado su dinero, mira lo que le dice: no su dinero. Y yo digo una cosa, ya va. Este tipo estaba equivocado, porque él no había derrochado el dinero del padre. Él había derrochado era su dinero, o sea, su herencia, su parte de la herencia. Ahora matas el ternero engordado para celebrarlo, y termina esta historia de esta forma. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que yo tengo es tuyo. Quien tiene mentalidad de esclavo no disfruta los privilegios de ser hijo. Es este que, siendo y teniendo a Cristo en su vida, vive como que si fuera un bastardo. No disfruta de los regalos que tiene a su lado, porque el padre le dice: hijo, escúchame, tú estás envidioso porque yo maté un ternero, un solo ternero, y de 1000 que tengo, te vas a fijar solo en ese ternero que estoy matando por un hijo que es mío, que tú hubieses hecho lo mismo y hubieses hecho tal cual igual, y por alguien que es tu hermano también. Pero el que tiene mentalidad de esclavo está pendiente de lo que pasa con los demás y se olvida de su propia vida. Sí, tú lo ves por ahí. Mira, ¿viste a fulano? ¿Lo viste a él, pastor? Él sí. Y tú, amargado, pendiente de la vida de ese otro. Sí, porque si fuera para sanar y restaurar, perfecto. Pero lo está haciendo ¿para qué? Para dañarlo. Si fuera para sanar, excelente. Pero el problema es que la mayoría de las veces no es para sanar, es para terminar de hundir. Entonces el padre le dijo: hey, todo lo que está a tu lado es tuyo, hijo. ¿Por qué tú no estás disfrutando lo que yo tengo? ¿Por qué no disfrutas de la buena música? ¿Sabes? Disfrutas de danzar, de los privilegios que tiene de disfrutar. Y si quieres matar un ternero, mátalo. ¿Y quién te lo está prohibiendo? Si quieres hacer carne asada, pincho, ¿quién te está prohibiendo eso?
Si te quieres reír, ¿qué haces amargado? ¿Ves que uno se complica la existencia? Entonces uno se mete en una mentalidad de normas. La gente dice, no, yo no me hago cristiano porque después que uno llega ahí uno es amargado. Discúlpeme y perdóneme. No sé qué cristiano conoce usted amargado, pero yo soy bien feliz. Sin plata, pero feliz. Sin 3 mujeres, pero con una que me hace súper feliz. Pues imagínense, tener 3 mujeres y 3 suegras, eso sería una locura. Si con una... Porque lo que uno considera que es vida, no sé cuál es tu concepto de vida. Habríamos que revisar qué es el concepto de vida para muchos aquí. Habríamos que revisar eso. Porque si derrochar dinero, beberse 3 cajas de cerveza, si nadar en el alcohol y andar con la mujer de este y la mujer de aquel y vivir en una ansiedad y en un temor que no te vean el teléfono y cuidado y esto y lo otro, y un día duermes en la sala y otro día duermes en el cuarto, y si no duermes en la casa de tu mamá que ya te fuiste hace 5 años, pero ¿qué vas a hacer? Tienes que volver a veces. Si eso es vida, entonces tendríamos que revisar cuál es el concepto de vida, que quizás diferimos en eso. Pero para mí es vida mirar a mi esposa y que ella sepa, y que yo sepa en mi corazón que ella es la única para la que yo tengo ojos. Mirar a mis hijos y decirle, papá no está fragmentando su corazón con otras. Papá está aquí para ti, para ustedes y para mamá. Eso es vida. Vida es salir por aquí y aunque quizás no tengo lo que otros tienen, pero no le debo nada a nadie, no salgo preocupado y disfruto de la plenitud de tener a Cristo en mi vida. Y eso es maravilloso. Tengo todo lo que necesito. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Para todo yo estoy preparado. Recitando esas palabras el apóstol Pablo como alguien que está contento con lo que tiene, porque tiene la gracia de Dios en su vida. Amén. Entonces, pero este hijo no estaba disfrutando de los privilegios de ser hijo. No te permitas vivir una vida mediocre. Disfruta los privilegios de ser hijo de Dios. Sonríe, sé feliz. Disfruta la paz que el Señor da. Y cierra. Teníamos que celebrar este día. ¿Cómo era el día? Y yo quiero que te pongas de pie. Tenemos que celebrar este día feliz. Aleluya. Tenemos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado.